Saludos cordiales. Me llamo Pedro Flores y soy estudiante de la sección 3 de la carrera de Derecho de la UNEYES VIP. A continuación daré respuesta a 4 preguntas generadoras relacionadas con las leyes que regulan el poder popular en Venezuela, realizadas desde el subproyecto Eje Transversal Formación Ciudadana 1. A continuación comenzaré con mi disertación. La primera pregunta es: ¿cuáles son las leyes que rigen el poder popular en Venezuela? El poder popular en Venezuela es un sistema que se encuentra respaldado por una serie de leyes que tienen como objetivo principal la consolidación de la participación ciudadana en la gestión pública y la construcción de un Estado social de derecho, fortaleciendo de esta manera la promoción de la democracia participativa, protagónica y corresponsable del poder por parte de las comunidades. Entre las principales leyes que rigen el poder popular se tienen como norma suprema del país la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual es la ley fundamental sobre la cual se constituye todo el ordenamiento jurídico venezolano, desprendiéndose así las siguientes leyes: Ley Orgánica del Consejo Comunales, Ley Orgánica de las Comunas, Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Contraloría Social, la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal, la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, la Ley Orgánica de Gestión Comunitaria y el Reglamento Parcial de la Ley Orgánica de la Economía Comunal. Estas leyes son fundamentales para la construcción de una sociedad más justa y equitativa, donde los ciudadanos puedan participar de manera activa en la toma de decisiones que afectan sus vidas. Además, estas leyes buscan fortalecer la democracia y garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Como segunda pregunta tenemos: ¿cómo se encuentra estructurada cada una de estas leyes? Comenzaremos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es un documento complejo y detallado que establece las bases jurídicas y políticas de la nación. Su estructura permite una organización clara y comprensible de los diferentes aspectos de la vida estatal, abarcando los aspectos esenciales de la vida nacional, desde los principios fundamentales hasta los mecanismos de gobierno y la protección de los derechos humanos. Su estructura general se divide en varias partes principales. El preámbulo, que expone las ideas y los objetivos de la Constitución, además refleja la voluntad popular de construir una sociedad justa y democrática. Los títulos agregan los artículos de la Constitución en temas específicos. Cada título aborda un aspecto fundamental del Estado venezolano. Los artículos, que son las unidades básicas de la Constitución, cada artículo establece una norma o un principio jurídico. Están las disposiciones transitorias, que contienen normas especiales para la implementación de la Constitución, establecen plazos y procedimientos para la adaptación de la institución y las leyes existentes. Disposiciones derogatorias, que derogan todas las normas que contradigan la nueva Constitución. Y los títulos principales, que estos suelen incluir temas como principios fundamentales, espacios geográficos y división política, derechos humanos y garantías, poder público, sistema socioeconómico, seguridad de la nación, protección de la Constitución, reforma constitucional, características destacadas, participación popular, énfasis en los derechos humanos, Estado social de derecho y pluralismo político. Como segunda ley tenemos la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Esta ley sufrió una reforma contenida en el decreto de rango, valor y fuerza de ley número 6.759, fortaleciendo la participación protagónica de las comunidades de la gestión de los asuntos públicos. Esta reforma se articula con la ley en torno a los siguientes ejes fundamentales: un reforzamiento de la participación ciudadana, donde se promueve una mayor participación de diversos sectores de la comunidad, incluyendo a jóvenes, adultos mayores y grupos vulnerables. Se establecen nuevas herramientas para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas, y se destaca la importancia de la corresponsabilidad entre el Estado y las comunidades en la gestión de los recursos y la ejecución de proyectos. Luego tenemos la consolidación de la gestión comunitaria. Se establecen mecanismos para una gestión más eficiente y transparente de los recursos. Se promueve la capacitación de los miembros de los consejos comunales y se establece una mayor articulación entre los consejos comunales y los demás niveles de gobierno para la optimización de los recursos. Luego tenemos una expansión en las áreas de acción, otorgando nuevas competencias específicamente en áreas de la producción, la distribución, el consumo y la gestión de los servicios públicos. Se fomentan las iniciativas productivas y se establecen mecanismos para el financiamiento, apoyo, y se promueve la valoración y el rescate de las tradiciones culturales de las comunidades. Ahora, entrando en la estructura de la ley, tenemos que el capítulo 1 establece la definición y naturaleza de los consejos comunales. En el capítulo 2 se establece la constitución y conformación de los consejos comunales. En el capítulo 3
se establece la organización del Consejo Comunal. En el capítulo 4, la revocatoria en el Consejo Comunal. Acá se establecen los causales para la separación definitiva de los voceros o voceras del Consejo Comunal. En el capítulo 5 se establece el ciclo comunal como proceso de participación popular, estableciendo el proceso para hacer efectiva la participación popular y la planificación participativa que corresponde a las necesidades comunitarias. En el capítulo 6 tenemos la gestión y administración de los recursos de los consejos comunales. Indica que los recursos financieros asignados serán orientados a desarrollar las políticas, programas y proyectos comunitarios establecidos en el Plan Comunitario de Desarrollo Integral. En el capítulo 7 establece lo que es la relación de los consejos comunales en los órganos y entes del poder público. Establece que el Ministerio del Poder Popular, como competencia en materia de participación ciudadana, acompañará a los consejos comunales en el cumplimiento de sus fines y propósitos, facilitando la articulación de estos con los órganos y entes del poder público. Luego tenemos lo que es la Ley Orgánica de las Comunas, que establece las bases y el marco jurídico que permite la organización y funcionamiento de las comunas como una forma de autogobierno popular. Su estructura abarca todos los aspectos relevantes de la vida comunitaria. Su estructura general es la siguiente. Título 1, disposiciones generales, donde se define el propósito de la ley, determina los ámbitos de aplicación y rige y cómo se rige la organización comunitaria. En el título 2 de la comuna se establece la definición de qué es comuna, se explica los objetivos que persiguen las comunas y define los límites geográficos. En el título 3 de las cartas comunales se establece la definición de las cartas comunales, cómo deben ser la redacción y la corrección de estilo. En el título 4 de la organización y funcionamiento se define en su capítulo qué es el Parlamento Comunal, el Consejo Ejecutivo, el Consejo de Planificación Comunal, el Consejo de Economía Comunal, del Banco de la Comuna, Consejo de Contraloría Comunal y de las disposiciones generales de la organización y funcionamiento. En el título 5, denominado de la justicia comunal, se promueve el arbitraje, la consolidación, la mediación y cualquier otra forma de solución de conflictos para la convivencia comunal. En el título 6, sistema de agregación comunal, tiene el propósito de la articulación entre las comunas para fortalecer las capacidades de acción sobre aspectos de la nación. En el título 7, del apoyo de las instancias del poder público, los órganos, entes e instancias del poder público promoverán y apoyarán la consolidación de las comunas como una forma de autogobierno. Y en el título 8, de la forma de la Carta Fundacional, se podrá reformar la Carta Fundacional mediante referendo popular a través del voto universal, directo y secreto de los electores de la comuna. En cuarto lugar, tenemos la Ley Orgánica del Poder Popular. Esta ley busca fortalecer la democracia y garantizar una mayor equidad y justicia social. Su estructura se detalla a continuación. Tenemos en el capítulo 1, nuevamente las disposiciones generales, donde se definen los objetivos, ámbitos de aplicación y disposiciones generales de la ley. En el capítulo 2, de las organizaciones y expresiones organizativas del poder popular, se describen las diferentes instancias de participación ciudadana, como son el Consejo Comunal, las comunas, la ciudad comunal, entre otros, y sus funciones. En el capítulo 3, ámbitos del poder popular, en este se regulan los mecanismos y procedimientos para la actuación del poder popular mediante la acción de gobierno compartida con la institucionalidad pública. En el capítulo 4 tenemos de las relaciones del poder público con el poder popular y en este se establecen las articulaciones y coordinaciones de las acciones conjuntas con las organizaciones sociales, las comunidades organizadas, así como también la organización y gestión de los recursos públicos destinados a las instancias del poder popular. Luego tenemos lo que es la Ley Orgánica de la Contraloría Social. Esta ley busca garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y la eficiencia en la administración de los recursos del Estado. Y se estructura de la siguiente forma. Nuevamente, en el título 1 tenemos las disposiciones generales, donde se define el propósito de la ley, se establecen los sectores y actividades y se enumeran los principios rectorales de la Contraloría Social. En el título 2 del ejercicio y los medios de la Contraloría Social, se define qué se entiende por Contraloría Social y su importancia en el sistema democrático. Identifica a los sujetos de la Contraloría Social y establece los mecanismos de participación de la ciudadanía. En el título 3 del procedimiento, describe cómo se indica un proceso de control social, estableciendo las fases del procedimiento desde la percepción de la denuncia hasta la emisión del informe final. En el título 4 tenemos responsabilidades,
menciona que las conductas inadecuadas ejercidas por algún ciudadano o ciudadana conllevan sanciones administrativas, civil y penalmente conformes con las leyes que regulan la materia. En el título 5 de la formación del ciudadano y ciudadana en las funciones del Contralor Social, se tiene que hace mención a la formación y capacitación de los ciudadanos, ciudadanas y expresiones del poder popular en materia relacionada con el ejercicio de la Contraloría Social. Como sexta ley tenemos la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular. El objetivo principal de esta ley es fortalecer el poder popular y garantizar un sistema de planificación que promueva la transformación social y económica a través de una justa distribución de la riqueza. A continuación se menciona una visión general de su estructura. En el título 1, disposiciones fundamentales, se define el objetivo de la ley, sus principios rectores y el alcance de la aplicación. En el título 2 del Sistema Nacional de Planificación se establece la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de Planificación, el cual es el órgano encargado de coordinar y armonizar los planes, programas y proyectos del Estado. En el título 3 de los planes, se definen los tipos de planes a nivel nacional, sectorial e institucional, sus características y el proceso de elaboración. En el título 4 de las sanciones se establecen que los funcionarios de las instituciones de planificación que incumplan con las obligaciones previstas en la presente ley serán objeto de sanción de acuerdo a lo establecido en la Ley de Estatuto de la Función Pública y la Ley contra la Corrupción. En el título 4 del control y evaluación se define el mecanismo de control y evaluación de los planes, programas y proyectos a fin de garantizar su cumplimiento y efectividad. Como séptima ley tenemos la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. Esta ley pretende transformar radicalmente el modelo económico, poniendo énfasis en la participación popular y la propiedad social comunal, abarcando de manera detallada los aspectos relacionados con el sistema económico comunal. Se estructura así: capítulo 1, disposiciones generales, donde se definen los objetivos de la ley, sus principios rectores y el alcance de su aplicación. Luego tenemos el capítulo 2 del órgano coordinador y define quién es el órgano coordinador, así como también cuáles son sus competencias. En el capítulo 3 de las organizaciones socioproductivas se delimita los diferentes tipos de organizaciones socioproductivas, como son empresas de propiedad social comunal, unidades productivas familiares, entre otros, y sus formas de organización y gestión. En el capítulo 4 del Sistema Alternativo de Intercambio Solidario, en este apartado se define qué es el Sistema Alternativo de Intercambio Solidario, su objetivo principal, valores, funciones, deberes y sanciones. En el capítulo 5 de la gestión productiva y administración de los recursos de las organizaciones socioproductivas, se menciona que la gestión productiva es un proceso para la participación popular y la planificación participativa. Define las frases del ciclo, recursos financieros y su ejecución. En el capítulo 6 tenemos de los grupos vulnerables y de los pueblos y comunidades indígenas. Se establece que la participación de todo tipo de personas, se establece la participación de todo tipo de personas sin discriminación alguna. En el capítulo 7 de la Red de Comercio Justo y Suministro Socialista se establece la promoción para el intercambio comercial nacional de las organizaciones socioproductivas. En el capítulo 8 del intercambio comercial internacional se establece la promoción de organizaciones socioproductivas a los intercambios nacionales e internacionales, preferentemente con los países latinoamericanos y del Caribe y con los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra América. Y por último tenemos el capítulo 9 de los delitos y sanciones, que está instaurado en este capítulo que los ciudadanos o ciudadanas que incurran en delitos serán penados o penadas con una prisión de 6 a 8 años. En el puesto 8 tenemos la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno. Es una ley venezolana que establece que la organización y funcionamiento de un órgano de coordinación entre los distintos niveles de gobierno, nacional, estatal y municipal, así como con la sociedad civil organizada, se encuentra estructurada de la siguiente forma. El capítulo 1, disposiciones generales, donde se define el objetivo de la ley, sus principios rectores y el alcance de su aplicación. Luego tenemos de la organización del Consejo Federal del Gobierno como capítulo 2, donde se define la estructura interna del Consejo y su sede. En el capítulo 3 de la plenaria, enumera quiénes integran la plenaria, cómo es la selección de sus miembros y cuáles son sus competencias. Del presidente o presidenta del Consejo Federal de Gobierno lo tenemos estructurado en el capítulo 4 y especifica cuáles son las atribuciones del presidente o la presidenta.
En el capítulo 5 de la secretaria define los recursos financieros y materiales necesarios para el funcionamiento del Consejo. En el capítulo 6 del Fondo de Compensación Internacional, este capítulo está destinado al financiamiento de inversiones públicas como promover el desarrollo equilibrado de las regiones, cuál es la finalidad del fondo, de la administración de los recursos, rendición de cuentas y el control de los fondos. En el capítulo 7, ingreso del Consejo Federal de Gobierno, se define la procedencia de los recursos asignados. Ahora tenemos la Ley Orgánica de Gestión Comunitaria. Esta tiene como objetivo principal fortalecer la participación protagónica del pueblo en la gestión de los asuntos públicos, especialmente a nivel local. A continuación se presenta una visión general de su estructura. En el capítulo 1 tenemos las disposiciones generales que establecen los funcionamientos teóricos y conceptuales de la gestión comunitaria, así como sus objetivos, principios rectores y el alcance de su aplicación. Y en el capítulo 2, de los sujetos y formas de transferencias, define quiénes son los sujetos de transferencia para la gestión comunitaria y comunal, establece el proceso para la transparencia de los recursos, los instrumentos, control y rendición de cuentas, conformación de empresas comunales y cuáles son los mecanismos de participación. Y por último tenemos en el puesto 10 el reglamento parcial de la Ley Orgánica de la Economía Comunal. Es un instrumento normativo de carácter secundario que tiene como objetivo desarrollar y complementar las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal. Este reglamento se enfoca en regular de manera más específica aspectos relacionados con la organización y funcionamiento de las empresas de propiedad social comunal y las unidades productivas familiares. Su estructura sigue el siguiente esquema. Capítulo 1, disposiciones generales, donde se establece el objetivo del reglamento, su aplicación y la finalidad del mismo. Luego tenemos en el capítulo 2 la coordinación y rectoría del sistema económico comunal, donde se regula el funcionamiento, la administración y gestión de las organizaciones de propiedad social comunal, tanto directa como indirecta. Luego tenemos en el capítulo 3 el registro público del sistema económico comunal, y en este se enumeran los principios, efectos, funciones y sistemas de archivo del registro público del sistema económico comunal. Luego tenemos las empresas de propiedad social directa e indirecta comunal y las unidades productivas familiares en el capítulo 4, donde acá se regulan los procesos de planificación, gestión y control de las empresas de propiedad social comunal y las unidades productivas familiares, así como también cuál es su objetivo, duración, valores, obligaciones, principios y quiénes la integran. Por último, tenemos en el capítulo 5 el sistema alternativo de intercambio solidario y los grupos de intercambio solidario. Acá se establecen las normas sobre la obtención, administración y uso de los recursos financieros de las empresas de propiedad social comunal y las unidades productivas familiares. Además, fija cuál es el proceso administrativo que deben llevar los grupos de intercambio social. Luego tenemos la tercera pregunta generadora, que nos dice: ¿qué tan importante es la regulación del poder popular en Venezuela? El poder popular representa un papel activo en la nación, porque otorga a las comunidades y organizaciones sociales la toma de decisiones y la gestión de los asuntos públicos materializada a través de instituciones como los consejos comunales, las comunas y otras formas de organización popular. La importancia de la regulación del poder popular radica en que a través de los instrumentos jurídicos se garantiza la democracia participativa, porque se regulan las reglas para que la participación ciudadana sea efectiva y no se convierta en un mecanismo de control o manipulación. Además, se evita la concentración del poder en pocas personas al regular la distribución de los recursos de una manera equitativa. Se promueve la transparencia por medio de la rendición de cuentas al aplicar mecanismos de control y evaluación que garantizan que las decisiones tomadas en el ámbito del poder popular sean transparentes y que sus representantes rindan cuentas a la comunidad. Asegura la coordinación con el Estado por medio de la articulación de las asociaciones del poder popular con las políticas públicas del país, evitando duplicidad y conflicto. También protege los derechos de las minorías, porque garantiza las decisiones tomadas en los ámbitos del poder popular y que se respeten los derechos de todas las personas, incluyendo a las minorías. Por lo expuesto, es de resaltar que la regulación del poder popular en Venezuela es un proceso en constante evolución. Si bien ha permitido avanzar en la construcción de una democracia más participativa, aún existen desafíos que deben ser abordados para garantizar su sostenibilidad y eficacia. Una regulación adecuada es fundamental para que el poder popular se convierta en un instrumento real de transformación social y empoderamiento ciudadano. Y como
Última pregunta generadora tenemos, desde su punto de vista, ¿es necesario reformar las leyes del poder popular en Venezuela? ¿Cuál y por qué? Sí es necesario reformar las leyes, porque los instrumentos jurídicos actuales han presentado una falla de claridad y coherencia, lo que dificulta su aplicación y genera incertidumbre en los procesos de participación ciudadana. Por lo tanto, se debe realizar una actualización de todas las leyes que rigen el poder popular en Venezuela, de tal manera que éstas funcionen como un engranaje, adaptándose a la realidad de las condiciones sociales, económicas y políticas de la nación. Entre algunas de las debilidades detectadas en la implementación de las leyes está la insuficiente capacitación de los procesos que deben seguir los ciudadanos y ciudadanas, de tal manera de garantizar la eficiencia y eficacia con los órganos del poder popular, optimizando la gestión de los recursos públicos. Asimismo, se deben especificar las competencias de los miembros que conforman las organizaciones comunales y las instituciones competentes, de tal manera que se precise con mayor claridad las capacidades, evitando así la duplicidad y superposiciones de las responsabilidades. Otro aspecto importante a incluir en las leyes es la incorporación de la aplicación de tecnologías sustentables y sostenibles, tecnologías limpias en el desarrollo de los proyectos, así como también implementar la protección del ambiente desde las comunidades para garantizar la existencia de la especie humana en el futuro. Y por último, se debe simplificar los procedimientos para facilitar la toma de decisiones y agilizar la ejecución de los proyectos. A manera de cierre, se puede decir que las leyes que rigen el poder popular en Venezuela tienen un rol importante porque otorga a las comunidades un papel más activo en la gestión de los asuntos públicos y en la toma de decisiones que afectan directamente sus vidas. Sin embargo, su implementación ha sido un proceso complejo y lleno de desafíos que han abierto espacios para la participación ciudadana, fortaleciendo la democracia, el empoderamiento comunitario, la participación directa en la gestión de los servicios públicos, equidad social con la construcción de una sociedad más justa e imparcial. Su éxito dependerá de la capacidad del Estado para garantizar las condiciones necesarias para su implementación efectiva y la voluntad política de los actores involucrados para superar los desafíos existentes. Gracias por su atención.